congregacional, para la oración, para poder haber repetido palabras de escritura con entendimiento. Te pido también ahora la gracia, los concedas para el tiempo de predicación. Por favor, suplicaré ese Señor. Mira a mi hermano, inteligencia espiritual, juzgamiento al respecto, pero en especial que pueda aplicar esta palabra el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, vamos por favor a 1 de Pedro 3, 18 al versículo 22. Ese va a ser el pasaje de estudio. Suelo no leerlo, pero esta vez por favor leamos una vez más. Quiero que veas todo en conjunto, estos 5 versículos. Versículo 18 hasta el 22 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las injusticias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No es sencillo, querido hermano, no es sencillo comprender cómo este pasaje hay que tomarlo. Sin embargo, tenemos el beneficio de predicación positiva que nos va a ayudar mucho a la comprensión de este pasaje. Pero, hermano, recordemos, nos llevó la semana pasada, estudiando el pasaje anterior, a considerar que el sufrimiento es algo real. Habló Pedro de que podemos sufrir por hacer el mal, y eso debería avergonzarte, pero también podemos sufrir por hacer el bien, y de ello no hay nada que sentir vergüenza, sino más bien decía Mateo, y citaba también Pedro: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por hacer el bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, Pedro también dirá que el sufrimiento es por un tiempo. El sufrimiento es temporal. Y después de este tiempo corto, Pedro nos va a decir que el Señor mismo perfeccionará, nos afirmará y te establecerá. Y ese, dice Pedro, debe ser nuestro gozo, debe ser nuestro consuelo ante toda persecución y ante el sufrimiento. Ahora, hermano, aunque el apóstol Pedro es el que escribe esta carta, las palabras, recuerda, son de Dios. Y Dios entonces, a través de la pluma del apóstol Pedro, está apacentando a sus ovejitas que estaban sufriendo en el Asia Menor. Estos hermanos que estaban sufriendo ya los precedieron, eran hermanos en la fe. Y sin duda, amado hermano, sin duda, aunque sufrieron por un poco de tiempo, con toda seguridad, hoy están gozando de dicha eterna, como el Salvador. Están gozando de dicha eterna, y serán pronto una vindicación sin fin. Así que, hermano, concluimos entonces de lo que hemos visto la semana pasada, que el sufrimiento hace parte de la vida cristiana. Que el sufrimiento, cuando llega por hacer el bien, es voluntad de Dios. El argumento principal del sermón del día de hoy es el siguiente. Ahora Pedro va a decir que podemos soportar el sufrimiento y debemos hacerlo porque Cristo aseguró nuestra victoria con su victoria. Y aún en medio del sufrimiento, el creyente no temerá, sino que más bien seguirá proclamando la razón de su esperanza. Quisiera que veamos primero, hermano, la estructura de
que vamos a estudiar esta semana y las dos que vienen, si lo quieren. Esta porción que vamos a tomar esta semana, repito, y luego de 2 semanas más, nos va a decir algo, hermano, que el padecimiento está rodeado de la voluntad de Dios. Hay un esquema ahí, ahí lo ves. Hay toda una sección en esta carta que tiene un inicio, una puerta de entrada y una puerta de salida. 1 Pedro 3:7 es la puerta de inicio, dice ahí Pedro, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que harás el mal. Luego, entre este pasaje y el último, que voy a citar, hay toda una enseñanza de Pedro. Ahí Pedro va a hablar del aliento en el sufrimiento, va a dar un ánimo, un consuelo, y termina la porción con Pedro 4:19, dice, de modo que los que padecen, otra vez, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, esta sección, estos dos pasajes, entre ellos hay toda una temática, hay todo un hilo de pensamiento, hay una estructura de pensamiento. Pedro inicia diciendo, mejor es que padezcáis haciendo el bien, porque la voluntad de Dios va alentando en el medio y termina diciendo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Hermanos, lo que está comunicando el autor de esta carta y dejando bien en claro es que entendamos que el sufrimiento no está por fuera de la voluntad de Dios, sino que está ahí más bien en medio de la voluntad de Dios y que Él la controla. Ahora, hermano, desde el momento que el cristiano entonces crea o piense o esté convencido de que el sufrimiento por causa de su fe, por hacer el bien, es algo que Dios no controla y la dirige conforme a su buena voluntad, el sufrimiento de ese creyente va a ser, hermano, insoportable. Va a estar bañado de desesperanza, bañado de quejas, de maledicencia. Va a tratar de buscar culpables para su sufrimiento, por lo que le pasa. Va a estar lleno de frustraciones, de descontentamiento. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué va una tras otra? Primero pregúntate, hermano, si eso que te ha venido es por hacer el bien. O como dijimos, o es porque no sabes frenar tu lengua. O es porque no es un pacificador y porque responde de la misma manera ante el que te calumnia. Esa es la pregunta que uno debe hacerse. ¿Lo que estoy sufriendo es por hacer el bien o por hacer el mal? Si es por hacer el mal, ve al Señor y clama al Señor que te quite el corazón endurecido. Pero hermanos, si es por hacer el bien, como dice Mateo 5:10, gozaos, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que esta porción, hermano, este pasaje que vamos a estar tratando estas semanas, habla de la voluntad de Dios en el padecimiento. Y el apóstol Pedro lo divide en 3 partes. Hoy veremos la primera. Va a hablar de que Cristo también padeció. Ahora, hermanos, en esta porción que hemos leído al principio, encontramos algo que también lo dije el miércoles, algo que se llama digresión. Lo explicaba justo el miércoles. La digresión es un recurso literario muy usado en el lenguaje hebreo y griego y tiene un papel importante. Es como que alguien habla de una idea y intencionalmente se dirige a otro tema y luego vuelve al tema original.
generar expectativa, anticipando o introduciendo una idea. O sea, el autor se desvía de forma intencional con un propósito particular. Estos versículos tienen una dirección. Está presentando Pedro primero el ejemplo de Jesús como el modelo a considerar e imitar en cuanto a cómo debo yo padecer ante la persecución. Dice Pedro que él, siendo un hombre justo, era perseguido por los injustos. Pero luego Pedro termina diciendo que este Jesús que sufrió fue vindicado y que ahora está a la diestra de Dios. Pero entre eso que dijo al principio, que Jesús sufrió y luego fue vindicado, Pedro introduce un texto llamado texto oscuro de alguna forma de predicación de Jesús en el Espíritu a almas encarceladas. Ahora, hermanos, cuando uno lee esta porción, suele desviarse y se centra más en la discusión y en la polémica de qué significará, ¿no?, que Cristo en el Espíritu predicó a almas encarceladas. ¿Será que se fue al infierno? Y toda la atención del lector suele centrarse siempre en lo enigmático y perdemos de vista el punto central del texto. No es de extrañar, mi hermano, ante esta porción que muchos teólogos y comentaristas han sacudido la cabeza desesperados. Pero, hermano, la idea principal del pasaje no es compleja. La idea no es enigmática. La idea es que lo mismo que le sucedió a Jesús cuando padeció como un hombre justo y que fue vindicado, es lo que le sucederá a la iglesia que le está predicando Pedro, si es que viven rectamente, como Pedro les exhorta a que vivan, y que serán vindicadas y que se sentarán junto con su Señor. Pero sin duda, hermano, en medio de este pasaje hay un texto oscuro que es complicado de interpretar. Por supuesto, si no se analiza en su contexto correcto. De ahí, hermano, el gran beneficio de predicar de esta manera, de principio a final. De hecho, hermano, Lutero decía que este pasaje, lo siguiente, se trata, decía él, de un pasaje maravilloso, pero sin duda uno de los pasajes más oscuros del Nuevo Testamento, de modo, decía Lutero, que no sé con certeza qué es exactamente lo que Pedro quiso decir. Pero, hermano, la forma correcta de entender lo que Pedro quiso decir en este pasaje oscuro y que sirve como regla para cualquier pasaje oscuro es, como dijo alguien, estudiar la Biblia en la misma forma como se saca manzanas. Pastor, ¿cómo así? Primero mueves todo el árbol para que las que están maduras caigan. Después agita cada rama completa. Cuando has sacudido todas, agita las ramas pequeñas y luego vas a buscar debajo de cada hoja. Esa es la forma como se narra en la escritura. ¿Y sabes quién dijo esto? De forma paradójica fue Lutero. Él estableció este método. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Lutero? Escudriña la Biblia como un todo, de forma completa y coherente. Esto es sacudir todo el árbol. Luego examina cada libro de la Biblia para ver cómo cada capítulo apoya el mensaje de todo el libro completo. ¿Qué nos tiene que decir cada libro de la Biblia respecto al mensaje central de la Escritura? Esto es, sacude las ramas. Luego, ponle atención a los capítulos, al contexto, a cada uno. Ve uno por uno y mira cómo apoya el mensaje central. Esto es ir por las ramas. Y luego, cuando parezca no tener sentido, haga un estudio cuidadoso de cada párrafo del libro, de cada frase, de cada palabra, de cada significado. Nunca la alejes del contexto.
la idea principal de este libro, que ya les puse. ¿Cuál es la idea central de esta carta? Alentar a los creyentes de Asia Menor que por causa de su fe estaban sufriendo, pero les alienta a que se mantengan firmes en esta fe, aunque están sufriendo por la voluntad de Dios. Finalmente Dios los establecerá. Su sufrimiento, dice Pedro, es momentáneo. La gloria que le espera es eterna. Así que, dice Pedro, no desmayen en hacer el bien. Segunda pregunta, ¿y qué es lo que dice el contexto inmediato en la porción del día de hoy? Esta porción, como ya hemos dicho, inicia indicando el padecimiento momentáneo de Cristo. Dice 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Y cómo termina la porción 22? Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Ese es el pasaje, la idea inmediata. O sea, en un sentido amplio, el apóstol Pedro trae un ejemplo de un sufrimiento temporal, Cristo, que redundará en gloria eterna. Esa es la estructura de pensamiento de la porción. Ahora, sacudamos las ramas. Recordemos que también el apóstol Pedro dijo en el versículo 15, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, a pesar del sufrimiento, dice Pedro, deben ustedes siempre estar listos para hablar de su fe. Es decir, para predicar el Evangelio. Ahora, sacuden las ramitas. ¿Cuál es, mi hermano, la esperanza que tenían estos creyentes del siglo I? ¿Cuál era la esperanza de estos cristianos? Que Jesús había muerto por sus pecados en una cruz. Que la resurrección era muestra de que el Padre había aceptado el sacrificio. Y por lo tanto, podían ser reconciliados para con Dios, que tenían vida eterna y ahora esperaban a su Señor que volviera para poner fin a todas las cosas y estar con Él para siempre en un lugar donde no hay más muerte, sufrimiento y dolor. Pregunta, hermano, ¿varía en algo la esperanza de estos hermanos del siglo I de Asia Menor con la nuestra? Bueno, de ninguna manera. No varía en lo absoluto. La misma esperanza que tenían estos hermanos del siglo I de Asia Menor es la que tiene usted y yo. Entonces, hermano, este texto tiene que ver directamente con nosotros. Es la misma esperanza que teníamos. Pedro va a poner un ejemplo de la predicación del Evangelio en los días de Noé, antes que llegara el juicio de Dios y acabe con la humanidad. Y según tu Biblia y la mía, la Biblia asemeja y dice que estamos viviendo en unos días parecidos a los días de Noé. Estamos en los días parecidos a los días de Noé. Los tiempos, mi hermano, de Noé, antes del diluvio, fueron días de paciencia de Dios. Y nuestros días tenemos la certeza que también, hermanos, vivimos en la paciencia de Dios. Pero al igual como en el tiempo de Noé, esa paciencia se terminará cuando llegue el juicio. Acabará cuando llegue el juicio. Pero ¿qué del creyente? Tiene una esperanza, pastor. Pero ¿qué del incrédulo? No tiene esperanza. El tuyo, como creyente, es un sufrimiento momentáneo. Pero ¿qué del incrédulo? Será un sufrimiento eterno. Por lo tanto, dice
Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la gracia que hay en ustedes. Y hermano, y para poder presentar entonces el Evangelio con valentía, con razones, con criterio, primero debemos tener ciertas convicciones que deben estar firmes en tu corazón, arraigadas en tu ser. Son tres básicamente. La primera, que Jesús murió por nuestros pecados y que por lo tanto tenemos una relación correcta con Dios. Segundo, el juicio de Dios se acerca y es terrible para aquellos que no creen en el Evangelio de corazón. Y tercero, que el Señor reina en gloria en este momento y reinará para siempre con aquellos que creyeron en Él. Ahora, hermano, al menos que estos tres pensamientos, que estas tres convicciones no dirijan tu vida, la proclamación del Evangelio tuyo será débil, si es que no es nula. Al menos que estos tres principios no sean firmes, no sean en ti una convicción, tu predicación, tu proclamación del Evangelio será débil, o lo que me temo es nula. Si estos pensamientos no son tus convicciones, hermano, en medio del sufrimiento es muy probable que usted calle, o lo que es peor, huya cobardemente de su fe. Veamos la primera. Jesús murió por nuestros pecados y que por lo tanto tenemos una relación correcta con Dios. Versículo 18, Pedro 3. Dice ahí, pero porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amado hermano, ¿por qué padeció Cristo? Primero, por la voluntad de Dios. ¿Sí? Primero, por su voluntad. Pero mira que el texto arranca porque también. O sea, la razón del sufrimiento de Cristo la encontramos uno atrás. Si vamos un pasaje atrás, 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y luego dice, porque también Cristo padeció. Así que hermano, la razón del padecimiento de Cristo es la misma razón del sufrimiento del cristiano. ¿Cuál, pastor? La voluntad de Dios. Pero hay una segunda razón por la cual padeció Cristo. 18 dice, porque también Cristo padeció, dice al final, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, hay un texto, hermano, en el Antiguo Testamento que conjuga ambos pensamientos, muestran las dos razones juntas. Isaías 53, versículo 5 hasta el 12. Por favor, para los juntos. Isaías 53, versículo 5 al 12. Este texto nos muestra juntos ambas razones. Dice ahí el profeta Isaías, en el 53, versículo 5 en adelante, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus criadores enmudeció y no habló. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso por los impíos su sepultura, mas por los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Mira lo que dice el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar. Fue la voluntad
voluntad de Dios. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, vindicación. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermano, la razón del padecimiento de Cristo no se encuentra en los hombres, sino que se encuentra en la voluntad de Dios. Hermano, asimismo, el padecimiento del creyente no se encuentra en otra voluntad que en la voluntad de Dios. Ahora, pastor, ¿por qué Dios, Padre, quiso quebrantarlo? ¿Por qué le plació sujetarle a padecimiento si siempre fue justo y siempre fue perfecto? ¿Por qué lo hizo? Porque quiso tener misericordia de unos seres viles, de unos seres pecadores, que lo único que merecían era recibir la ira de Dios en el infierno sin ninguna esperanza. Hermano, hablo de ti y de mí. Ahora, amado hermano, si esto no es un motivo suficiente para soportar el sufrimiento por predicar, por vivir el Evangelio, créeme que nada más te puede dar un motivo correcto. Nada más te dará un motivo suficiente para poder vivir realmente y sin juegos el Evangelio. No habrá otro motivante que te podrá hacer querer sufrir por el Evangelio. No lo hay, hermano. No habrá manera alguna que lleguemos a Dios sin ese sacrificio en la cruz. El justo muriendo a manos de injustos. Él no murió por gente ejemplar, murió por personas injustas. Pero hermano, si eso no te da a ti esperanza, es porque no te fue concedido un nuevo corazón. La única esperanza, tu única, se llama Jesús. Y solo aquellos que entienden eso y lo creen, se esforzarán, lo harán a causa de esto tan maravilloso. Predicarán y vivirán el Evangelio, y no importa si eso implica sufrimiento. Ahora bien, entremos a ese pasaje oscuro, la segunda parte del 18, para poder llegar al segundo aspecto. Dice: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a almas encarceladas, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Pastor, ¿de qué está hablando acá? Que hay que contestar tres preguntas para poder captar la idea. ¿Cuándo fue que Cristo predicó a estas almas encarceladas? ¿Quiénes son estas almas encarceladas y qué les predicó Cristo? Pero debo partir por la vereda antagónica. Enseñan las Escrituras que después de que Jesús murió en el Espíritu, bajó al infierno a predicar a almas encarceladas. ¿Es eso lo que está diciendo el pasaje, como la gran mayoría enseña al respecto? Hay muchos que ven este pasaje y dicen: Jesús fue al infierno a proclamar el triunfo de la cruz. Otros falsos maestros incluso agregan que Jesús bajó al infierno y ahí fue que perdonó y salvó a Judas. Sin embargo, hermano, la pregunta es: si fuese esa la idea de Pedro, ¿no sería también coherente pensar que Cristo fue al infierno y le predicó a todos los que estaban ahí? No es coherente pensar que si Cristo bajó al infierno, ¿a quién le predicó? Pastor, a todos. No es preguntar también: ¿y qué predicó? ¿Salvación? Y si predicó, ¿quién se salvó? O sea, te das cuenta que estás en un problema serio.
Biblia afirma todo aquello. Ahora, hermanos, siguiendo el método de Lutero, esto sería pretender adivinar qué tipo de árbol es, qué tamaño, cuánto mide y quién lo plantó, solamente viendo una ramita. O sea, es la locura que caeríamos si tratamos este solo pasaje armando toda un dogma de que Cristo bajó al infierno. El texto dice, predicó a los espíritus encarcelados. No se predicó a las almas de encarcelados. Ahora, pastor, ¿y quiénes son ellos? Lo responde la misma Biblia. Dice luego, los que en otro tiempo desobedecieron. Otra pregunta, ok, pastor, ¿y cuándo fue que desobedecieron? En la eternidad. Ese día que murió Cristo, ¿cuándo fue? Lo responde la Biblia. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. O sea, hermanos, estos espíritus que Cristo predicó no son todos los espíritus de todos los que desobedecieron o de todos los que están en el infierno, sino que son identificables y son ubicables en un contexto histórico. Lo que la Biblia acá está diciendo y que está acorde con el contexto del pasaje es que cuando se preparaba el arca en los días de Noé, cuando Noé predicaba acerca de la justicia de Dios por la fe, era Cristo mismo quien les predicaba a ellos. Predicaba el juicio que vendría y la forma como escapar de ese juicio, que era por la fe. Busca Hebreos 11, versículo 7 y 2 de Pedro 2:5, donde habla de forma casi paralela al respecto. Por la fe, dice Hebreos 11, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ellos nunca habían visto caer una sola gota de agua. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, ¿cómo debo interpretar este pasaje oscuro? Es que aquellos a los que se le predicó salvación, por la fe en los días de Noé antes del diluvio, y estos desobedecieron, por lo tanto murieron y ahora son almas encarceladas, esperan el juicio de Dios, o como dice Job, están reservados por Dios. Como dice Pablo, reservados por Dios para el juicio que ha de venir. Job 21:30 dice que el malo es preservado, encarcelado, guardado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Dice Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Antes de que Cristo en la cruz muere, ¿qué es lo que dice? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomiendo mi espíritu. Y estando él en la cruz, ¿qué le dice al ladrón? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hay ninguna referencia bíblica que el Espíritu de Jesús haya descendido de los infiernos. Todo lo contrario, que Él en su muerte entregó el Espíritu a Dios y que está en la presencia de Dios. No vemos, hermanos, en
todo el contexto. Todo este contexto que habla Pedro, la intención de Pedro. Vemos que Pedro tiene una preocupación que se hace más evidente en su segunda carta. Pedro tenía una preocupación que era la burla que se hacía a causa de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, Pedro trae un paralelo de los días de Noé, en los que la gente también se burlaba de la predicación de Noé. Asimismo se burlaban de la predicación de estos creyentes, pero lo cierto es que un juicio vendrá. 4:7 de Pedro dice: mas el fin de todas las cosas cerca, sed pues sobrios. Así que Pedro, hermano, trae el paralelo de los días de Noé, porque lo que está sucediéndole a ellos era muy parecido a lo que le sucedía a Noé. Y Pedro ve un juicio inminente. Se burlan de ustedes, hermanos del siglo I. De Noé también se burlaban de Pedro. Se burlaban de Noé porque construía un arca en un lugar donde no llovía. Y Pedro lo que le dice es básicamente: ahora, ¿quién goza de salvación eterna? ¿Quién goza de vindicación? ¿Quién goza de esa felicidad eterna? ¿Y quiénes son los que están reservados para derramar sobre ellos la ira de Dios? Estos que han rechazado el mensaje, los que no creyeron y ahora son almas reservadas e encarceladas. Mira cómo se preocupaba Pedro al respecto. Segunda de Pedro 3, versículo 1 en adelante, para que veas la intención del apóstol que da las cartas. Dice ahí Pedro, versículo 1 hasta 10. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, la primera y segunda, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a los apóstoles. ¿Y de qué estaba preocupado Pedro? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venimiento? Porque desde el día que los padres supieron todas las cosas, permanecen así como desde el principio de creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que hoy existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. O sea, ves la preocupación y el paralelo y la analogía que usa Pedro entre estos días y los días de Noé. Ahora, con esto en mente, vayamos al segundo pensamiento. El juicio de Dios se acerca. Esto es una convicción en ti, hermano. El juicio de Dios se acerca y será terrible para aquellos que no creen de corazón en el Evangelio. Otra convicción entonces, para presentar el Evangelio, aún sufriendo, como es la idea de Pedro, es el juicio venidero. Amado hermano, si esto no nos impulsa a predicar el Evangelio, un juicio terrible, un juicio eterno, sin esperanza para aquel que murió con el puño levantado contra Dios, que por pura gracia hemos escapado de ello. Si eso no te motiva, si eso es una convicción, hermano, lo más probable sea que tú sigas siendo cristiano porque todo te va bien en tu vida.
Repito, si esto no es una convicción y no te motiva ante el juicio eterno y terrible de la cual Dios te libró por pura gracia, si no te mueve eso a dar razón de tu fe, es porque, amado hermano, eres aún cristiano, porque todo va bien en tu vida, está saliendo todo bien en el trabajo, te va bien en los negocios, hay una paz relativa en tu hogar, tienes alguna cuota de honra por lo que haces. Hermanos, estos pensamientos, que son tres, no son una convicción firme en tu vida. Cuando llegue el sufrimiento, no te mantendrás firme, mostrarás lo que realmente eres. Para los que han creído por la gracia de Dios en la muerte de Jesús en la cruz y saben que esa muerte es algo glorioso, es lo más glorioso, que es el pago por nuestros pecados, que es por la fe en ese sacrificio por la cual hemos escapado del juicio eterno de Dios. Hermanos, eso es suficiente para el creyente. Eso basta para vivir firmes, aún cuando llegue el dolor, aún cuando llegue el sufrimiento. Nuestra arca, hermano, es Cristo. Así como Noé y su familia estaban guardados en esa arca, estaban seguros, también así, hermano, el creyente está seguro en Cristo ante el juicio de Dios. Pero, hermano, si esta certeza del juicio inminente y terrible que vendrá no te impulsa a ti a predicar a los hombres el Evangelio de Dios, no te mueve a predicar, aunque eso implique sufrimiento, bueno, es probable que usted no ha meditado mucho acerca de lo que significa una eternidad bajo la ira de Dios encima de alguien. Un sufrimiento terrible, sin ninguna esperanza de poder salir de allí. Hermano, medite en eso, empiece a hacerlo. Y a lo mejor, creo yo, que llegará en ti una convicción y vas a comenzar a predicar. Pedro está impulsando entonces a los creyentes a que no dejen de dar testimonio, sino que siempre estén preparados para que no dejen de dar razón de la esperanza que hay en ellos. Y último punto, que el Señor reine en gloria en este momento y reinará para siempre con aquellos que creyeron en Él. Dice en el versículo 21 y 22, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles y potestades. Pastor, ¿qué está diciendo aquí Pedro? Que así como Jesús sufrió y murió, y esto fue una sola vez, y ahora goza de una vindicación eterna, asimismo, aquellos que se han edificado con Cristo en el bautismo, con su muerte y resurrección, aunque sufran por un momento a causa de su fe, estarán por siempre con su Señor. Estarán por siempre con su Señor, allá donde ya no habrá más muerte, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, porque no habrá pecado, y toda lágrima de los que han sufrido temporalmente serán enjugadas por Cristo. Esa es la idea de Pedro. Y esto es también, hermano, un incentivo más para ti, un motivante para que en medio del dolor no desmayes. El sufrimiento del creyente es pasajero. Lo que le espera es una gloria eterna y sin fin. Ahora, ¿cómo aplicamos
pasaje a la vida práctica. Tengo 4 cosas que decir. Primero, ante esto que hemos visto hoy, hermanos, los días de ellos, de que Pedro les predica, y los nuestros, son días de paciencia de parte de Dios. Son días de paciencia de Dios para los pecadores, entre los cuales usted y yo, hermano, vivimos. Usted ha sido librado por gracia, pero hermano, estamos en los tiempos de la paciencia para con los incrédulos. Pues aproveche este día de paciencia para vivir el Evangelio, para que predique el Evangelio a sus amigos, a sus familiares. No importa si hay burla, no importa si sufrimos, eso es momentáneo, pero ¿qué de ellos? ¿Qué de ellos? Si no se arrepienten y creen en el Evangelio, será eterno, será un sufrir eterno. Bueno, vivimos días de paciencia de Dios. Segundo, hermano, la convicción de la obra de Cristo en nosotros es más lúcida cuando llega el sufrimiento. Ahí se verá realmente quién eres. Muchos siguen siendo cristianos porque todo le va bien en su vida. Todo está bien. Pero hermano, si no hay convicciones firmes, si no hay realmente principios firmes, sólidos, de las que tú puedas tomar convicciones, no te sostendrás cuando llegue el sufrimiento. Hermano, no bastará solamente con comunión con hermanos. Yo siempre he dicho que la comunión con los hermanos es un medio de gracia que trae consuelo, corrección, aliento, edificación en medio de la aflicción. Pero no es lo único, hermano. Será una panacea, será un medicamento ineficiente si no va acompañado de la comprensión de la Escritura. Hay gente que solo depende de comunión, pero nunca depende de su convicción de la Escritura. Bueno, no te conformes con tan poco. No se conforme con algo que te puede ser quitado de un día a otro, sino mira la vida de Job. Hay gente que es creyente al día de hoy porque todo le va bien. Te pregunto, ¿estás tú tratando de encontrar plenitud solamente en el trabajo que haces? ¿Estás tú, hermano, buscando la honra, el aplauso, la gloria de este mundo? ¿Estás descansando solo en tu conocimiento intelectual? Si eso, hermano, es así, estimado amigo, has perdido de vista el Evangelio. Sacaste de tu mente y corazón a Cristo, aunque tu boca diga otra cosa, aunque le cantes domingo tras domingo. Si esto es tu experiencia diaria, sacaste de tu mente a Cristo. Hermano, el día de hoy hemos tratado 2 aspectos monumentales que deberían hacer doblegar tu corazón ante esa realidad. Hemos indicado acerca de la sublime gracia de Dios que te salvó en Cristo por la voluntad de Dios, que a Él le plació aplastar a su Hijo en la cruz para que tú seas librado de la ira justa de Él. Hemos también indicado acerca de la promesa gloriosa y abierta de una vindicación perenne para el que sufre de forma temporal, para los que han creído en Él. ¿Sabes qué? No he podido ver en tus ojos ni en tu rostro la sensibilidad, la admiración, la gratitud por Él. Te decía un antiguo predicador que esta generación
hablaba él, es tan apática, es tan fría, es decir, que si yo haría una carrera desde la entrada de una iglesia con un balde de leche hasta el púlpito, llegaría congelada de la frialdad en el envío de las iglesias. Te pregunto, hermano, ¿hemos perdido de vista a Cristo? Ya no te sorprende, ya no estás admirado del Evangelio de Cristo. Has perdido de vista a Cristo, has sacado de la mente a Cristo y su Evangelio, y solo ha quedado un cúmulo de teología y saberes intelectuales. Hablábamos el domingo de la amenaza que es tener celo sin ciencia, ¿verdad? Pero, hermano, ¿qué de una iglesia con ciencia sin celo, sin fervor, sin corazón, sin pasión, sin defensa de la razón de tu esperanza? ¿Qué será, hermano, de un pueblo así? Que sabe mucho, pero no hay fervor, no hay un celo por las obras, por predicar el Evangelio. Bueno, mira un poco atrás. Yo creo ayer, hace poco, teníamos 20 años. Hoy ya casi 40. Mira un poco atrás, teníamos 20 años atrás. Hoy tenemos casi 40. Y yo creo que veíamos con mi esposa cómo el lugar donde nos formamos, como iglesia, crecimos, se descarriaba e iba tras la modernidad, cuando mi generación de jóvenes que habían asumido roles en la iglesia estaban llevando a una modernidad peligrosa a la iglesia. Hermano, preocupa realmente la juventud del día de hoy. Preocupa cómo es que llegará la otra generación, la que nos va a preceder. ¿Cómo llegará? Bueno, Dios usa medios. Hoy por hoy hay medios humanos que Dios está usando para conducir esta congregación a una vida sana de la iglesia. Y es por su gracia, no porque algo tenemos en nosotros. Somos imperfectos, pero hay un esfuerzo plausible por conducir a la sana doctrina a esta congregación. Pero ¿qué de la siguiente generación? ¿Qué de jóvenes que son buenos hablando de verdades, pero pésimos viviéndolas? ¿Qué va a recibir una iglesia con una así? Donde importa más el intelecto, pero ya no importa el carácter. Bueno, es claro que aquí se rechaza el sentimentalismo, pero resulta que en la práctica perseguimos lo mismo, dejando que las hormonas sean las que tomen decisiones. Hermanos, hay padres aquí en la iglesia, hay madres que no están formando hijos con carácter. Es como quieren tener los hijos siempre en un kinder. No están formando carácter los hijos. Alguien dijo, pastor, yo escucho a todos los jóvenes que hablan de teología, pero nunca he entrado en un diálogo donde estén hablando de sus pecados, o de su vida de oración, o cómo esa teología ha animado a luchar con el pecado y a admirar más a Cristo. Amado hermano, aprenda todo lo que pueda. Aprenda todo lo que pueda. Indague, crezca en conocimiento, pero para que eso le sostenga en la verdad, para que eso le permita caminar en ella. Si no, esta iglesia desaparecerá. Pasarán hombres, pasarán generaciones, vendrán otras, y si no están sostenidos y viviendo el Evangelio, esta iglesia va a desaparecer. Así que no sean fieles, vivan realmente para el Señor, aunque eso, jóvenes, aunque eso les traiga sufrimiento. Y finalmente, para todos, si Cristo, hermano, se ha levantado de los muertos, si Cristo ha ganado la victoria, no debes temer, no te desesperes,
si aquí hay algún corazón atribulado que se pregunta, ¿por qué me pasa a mí esto, pastor? ¿Por qué esto a mí me acontece? ¿Por qué estoy sufriendo? Te preguntaré, ¿quién crees tú que lo permitió? ¿Quién crees tú, oh creyente, que lo permitió? ¿Fue el azar? ¿Fue el destino? ¿Alguna fuerza impersonal? No, mi hermano, mira la esperanza que te acoge. Mira la herencia que te espera. Mira la indicación que habla Pedro, que te será concedida y no tendrá fin. Así que sea fiel, hermano. No deje de hacer el bien. Él juzgará a todo enemigo de la iglesia. Él enjugará toda lágrima. El sufrimiento es temporal. La vindicación no lo prodiga. Amado Señor, agradecemos por tus palabras expuestas el día de hoy. Esta sección donde el apóstol Pedro está tratando acerca del sufrimiento del cristiano, que aún con todo es parte de la voluntad de Dios. Cuánto daño ha hecho a la iglesia la teología falsa de enseñarnos que somos llamados para gobernar, que somos cabeza y no cola, que estamos por encima de todo problema. Señor, ya han quitado la gloria de la iglesia en cuanto al sufrir con gozo, uniéndonos a Cristo en tal padecimiento. Señor, da aliento, por favor, a tu iglesia. Alienta a mi hermano que está atribulado tal vez, porque no ha comprendido que aún su sufrimiento hace parte de la voluntad de Dios. Que encuentre consuelo, que sea edificado, que sea exhortado y corregido. Señor, y mira a todo aquel que ha caído en una declinación espiritual, donde pretende que su conocimiento sea meramente lo que le sustenta, que el trabajo, el aplauso del mundo, que le reconozcan afuera, es lo que le tendrá. Señor, está equivocado. Guíanos, Señor, a comprobar, a deleitarnos que realmente el Evangelio debe ser vivido a pesar de que trae sufrimiento. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesús.